Comunidad, espero que estén muy bien. Debido al webinar que tuvimos el día de ayer, vimos necesario trasladar todas las inquietudes que nos presentaron a la constructora, a la desarrolladora, y tenemos por acá con el abogado, con Sebastián Molina, un espacio para compartirles, para darles un resumen de todo esto, para transmitirles toda la tranquilidad que nosotros tenemos y resolver algunas dudas. Sebastián, buenos días. Sebas, ¿cómo vas, comunidad? ¿Cómo les ha ido? Perfecto. Entonces, lo primero que yo quiero que empecemos este espacio es olvidándonos del tema de Inveruit, del megaproyecto, de todo, y que hablemos en general, en una parte muy resumida, cómo funciona, Sebastián, el tema de una compra tradicional de un proyecto inmobiliario. Que nos cuentes cómo es el proceso, olvidándonos de Inveruit, sino el caso de que una persona va a una desarrolladora a hacer una compra de un proyecto inmobiliario. ¿Cómo es este papel? ¿Cómo son estas etapas? ¿Cómo es esa debida diligencia? ¿Qué es lo que se debe mirar? ¿Cómo funciona eso? Seba, buenísimo eso porque empezamos como a disipar dudas o inquietudes empezando con eso. Dos formas, digamos que hay una forma tradicional de cómo vienen operando los proyectos o los desarrolladores de proyectos en Medellín, Colombia, ¿cierto? Encontramos dos maneras, una manera, digamos, directa, en la cual yo como comprador me vinculo directamente a través de una promesa de compra-venta, que es un documento legal, exigible, que presta mérito ejecutivo, digamos, para hacer exigible las obligaciones, donde yo prometo adquirir una unidad inmobiliaria y el desarrollador promete venderme una unidad terminada. Dentro de esas obligaciones, obviamente, se derivan como unas, y perdón por la redundancia, unas obligaciones de hacer por parte del desarrollador, que obviamente es construir el activo, ¿cierto? Construir el activo bajo todas las normas técnicas que hay en Colombia, normas urbanísticas que determinen, digamos, el uso y el aprovechamiento. Ese es un esquema normal. En pocas palabras, acá lo que es, como es de la manera tradicional, es una compraventa donde previamente se hace una debida diligencia, estudio de títulos, que el lote exista, claro, que todo esté cumpliendo la normatividad, las licencias, y en esa promesa queda estipulado la fecha, los pagos, fecha de escritura, entrega de material, ¿cierto? Eso es, yo diría que el 90%, un poquito más como funciona hoy en día. Cualquier desarrollo inmobiliario tiene que haber un vínculo contractual entre comprador y vendedor, ¿cierto? Dentro de ese vínculo contractual, para que sea exigible, tiene que tener obligaciones claras, ciertas y exigibles. ¿Cómo determinamos que una obligación es clara, cierta y exigible? Lo estaba diciendo hace un segundo. Yo tengo que tener, de parte mía como comprador, unas obligaciones de pago claras en unos ciertos momentos o bajo el cumplimiento de algunos hitos. Cuando hay una entrega material del inmueble, fundamental, y cuando hay una fecha de escrituración. Incluso la Superintendencia de Industria y Comercio, en las últimas circulares que ha emitido, ha tratado de restringir o digamos, de limitar muy bien esas obligaciones por parte del vendedor de inmuebles en proyectos, de inmuebles a futuro o proyectos futuros, donde tiene una obligación de dar toda esa información al momento de celebrar el vínculo contractual. Entonces, en términos generales, Sebas, vínculo contractual siempre tiene que haber entre comprador y vendedor. ¿Cómo lo hace? Como venía diciendo ahorita, de una manera directa, es decir, el vendedor celebra un vínculo contractual directamente con el comprador, donde se estipulan todas las obligaciones de parte y parte. ¿Y por qué hablo de una manera directa, una manera, no sé si la palabra es indirecta, y es porque podemos, o los desarrolladores pueden implementar mecanismos durante esa fase de negociación como mecanismos fiduciarios, que ayer incluso tocábamos un poquito cómo eran las fiducias en el desarrollo del proyecto inmobiliario, pero yo quiero que partamos, creo que es fundamental, de que todo el vínculo contractual es el mismo, haya o no haya una fiduciaria. Es decir, tenemos que tener ese vínculo o ese contrato donde determinemos todas las obligaciones claras de ambas partes. Cuando hay una fiduciaria, digamos que, pues, empecemos en el esquema 1, promesa de compra-venta. Yo simplemente quiero la calidad de un comitente comprador, el comitente vendedor, que es el desarrollador del proyecto. Como ya lo dijimos, adquiere unas obligaciones de entregar. ¿Cómo o en qué difiere con un esquema fiduciario? Digamos que hay un vehículo que es un patrimonio autónomo, vigilado pues, por un tercero, donde básicamente yo me vinculo a ese vehículo, yo adquiero una calidad, llámalo como adquirente, porque dependiendo de la fiduciaria uno puede ser o adquirente, promitente comprador si es en viviendas de interés social, o incluso beneficiario de área, ¿cierto? ¿Qué significa ser o esa calidad que adquiere a través de un vehículo fiduciario? Es uno se vincula en una fiduciaria, recibe unos derechos, que básicamente en el escenario 1 son los mismos derechos que adquiere un promitente comprador, y al final esa promesa, cuando se perfecciona, se la restituye en área, es decir, da lugar a la escrituración, a celebrar, digamos,
el otorgamiento de la escritura pública que hace, digamos, titular del activo que prometimos comprar al comprador. Perfecto, entonces hay dos maneras tradicionales que hay de comprar un inmueble inmobiliario, ¿cierto? Por medio de compraventa o por medio de fiducia, ¿cierto? Que ya en otro video podemos tocar cómo proteger la fiducia, pros, contras, etc. En el caso de Inverwi, nosotros ya hemos realizado estas compras tradicionales inmobiliarias, como lo fue el multifamily, como lo fue el proyecto de Living y como los otros proyectos que salieron de construcción, donde nosotros visitamos una constructora, hicimos una negociación, una compraventa y empezamos a hacer depósitos por medio del documento jurídico de compraventa, que el respaldo y todo estaban las cláusulas que estaban en esa compraventa, punto número uno, ¿cierto? Eso es punto clave. Bueno, entonces a raíz de eso, nosotros viendo y mitigando. Yo creo que es una cosa importante y que lo hablabas ahorita antes de que empecemos como en el caso puntual, tema de debida diligencia. Es que yo creo que la debida diligencia tiene que estar por parte del comprador y del vendedor. El vendedor pues tendrá sus obligaciones respecto a una debida diligencia, tendrá que determinar los títulos del inmueble, garantizar efectivamente que el lote o el inmueble donde va a ejecutar el proyecto pues sea de su propiedad o esté en un vehículo fiduciario de desarrollo, que cumpla con las normas técnicas, en este caso pues que su proyecto cumpla con temas de sismoresistencia, dependiendo obviamente de la destinación. Una viabilidad urbanística con licencia. Es súper importante, porque es que cómo desarrollar un promotor de un proyecto, un desarrollo sin una viabilidad urbanística, que en este caso son las licencias urbanísticas, de urbanización, construcción, si es por etapas, todo lo tiene que terminar. Incluso al final tiene que sacar una última licencia, que ayer lo tocábamos un poquito, que era el tema del reglamento de propiedad horizontal, que es, digamos, lo que determina o lo que hacen hacer todas las matrículas inmobiliarias resultantes del proyecto. Necesita también una... Ahí estás tocando un punto muy importante y es el caso de todas las personas, ¿cierto? Si alguien va a un proyecto y compra un apartamento en una desarrolladora, la matrícula es la última casa, que es cuando está el desenglose, ¿cierto? Todo se radica sobre la matrícula en el lote de mayor extensión. Correcto. Y al final, cuando ya está terminado, es superintendencia que emite eso, curaduría emite todas estas matrículas independientes. Mejor dicho, Sebas, para llevarlo así, el desarrollador empieza con una viabilidad del proyecto ante una curaduría, después pasa una licencia urbanística, una licencia de construcción en la modalidad que sea remodelación, demolición de obra nueva, dependiendo de lo que necesite hacer el constructor. De ahí empieza toda la ejecución de su proyecto, incluso si hay cambios desde esa primera licencia hasta el final puede pedir una modificación a las licencias para adecuarse obviamente o para que todo esté legalizado. Y cuando tú tengas o cuando el constructor tenga todo el desarrollo ya listo, cuando le digo listo, puede que no totalmente construido, pero que ya sepa los planos finales en temas de diseños hidrosanitarios, estudios de suelo, diseños estructurales, incluso hay una revisión estructural por ley, lo lleva nuevamente a curaduría para decirle, sobre esta licencia de construcción que usted me dejó hacer y que yo ya llevé a cabo, por favor, sélleme los planos de propiedad horizontal. Es llevarle los planos finales a la curaduría para que le sellen los planos y con esa licencia uno lo que se va a hacer una escritura pública, que es la constitución de un régimen de propiedad horizontal, diciendo, ayer lo tocábamos, es básicamente lo que individualiza qué son zonas comunes de un proyecto y qué son zonas privadas. Entonces uno empieza describiendo en el proyecto, y por dar un ejemplo, en este proyecto en E-Level van a haber 10 suites y tantas zonas comunes correspondientes a la piscina, gimnasio, en fin. Eso lo lleva a una escritura pública, lo registras ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la zona y ese registro lo que hace es que me individualiza ya todas las... Ahí ya le da la matrícula independiente. Entonces básicamente cierran el folio de matrícula de mayor extensión y de ahí nacen 10 matrículas inmobiliarias de representantes del proyecto. Entonces como punto importante, y esto pues como para toda la comunidad, yo creo que cuando uno va a comprar un proyecto en planos, no solamente la debida diligencia debe estar en parte del constructor o del desarrollador, sino también de uno como comprador, y ahí pues va ligado a lo que nosotros como Inverwi les hemos dicho, que nosotros hacemos una debida diligencia. Entonces nosotros verificamos que efectivamente las licencias donde se va a desarrollar el proyecto, pues digamos, se pueden hacer bajo lo que yo estoy comprando. Si yo estoy comprando una suite hotelera, pues que efectivamente se puede hacer una suite hotelera. Si estoy comprando un apartamento, pues que efectivamente la licencia o el uso de suelo, todo se permita tener un tema residencial, si es institucional, si es servicio, si es comercial, lo mismo. Y nosotros también hacemos un estudio de títulos verificando las condiciones jurídicas del inmueble, que el inmueble no tenga gravámenes, que no tenga demandas, que la cadena de titulación, digamos que los anteriores propietarios pues no hayan tenido nexos con narcotráfico, ni lavado de activos, ni financiación de terrorismo, pues básicamente no usarla. Y como punto importante y como consejo para la comunidad es que verifiquemos pues, que a pesar de que en Colombia se permite la venta de cosa ajena, pues sería irresponsable nosotros decirle, venga, acá vamos a desarrollar un proyecto en un lote que es de un tercero, que el promotor se obligó a comprarle. Yo creo que eso no da tantas garantías. Pues,
lo que nosotros mínimamente garantizamos es que el constructor ya tenga la titularidad del lote donde se va a desarrollar el proyecto. Entonces eso como recomendación pues, para los compradores también. Genial, genial. Bueno, entonces ahí acabamos de ver cómo es un proceso tradicional de compra de un proyecto inmobiliario a una desarrolladora, a una constructora. Ahora lo que yo quiero es que les transmitamos esta oportunidad, esta propuesta de valor que hemos logrado conseguir con este proyecto, que me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque es algo muy disruptivo, es algo fuera de lo común y eso es lo que yo quiero que la comunidad entienda, ¿cierto? Acá lo que logramos es escucharlos y escuchar que el usuario le interesa, obviamente, a mí como inversionista me interesa una renta inmediata, pero también qué bueno un tema de una plusvalía, una valorización, ¿cierto? Entonces, el caso puntual del megaproyecto de InLevel con Inverway es algo, una negociación, como les decía inicialmente en los primeros videos, algo que es lo que nos dio esa cercanía a la desarrolladora que no cualquiera nos permite, ¿cierto? Nos dieron un cupo de 8 suites, en este momento hemos fraccionado 3 suites, donde nosotros, ¿qué logramos con eso? Logramos hacer una renta inmediata. ¿Por qué? Porque esto no es un lote que esté desocupado, es una infraestructura, un lote que funciona actualmente, donde vamos a lograr la renta inmediata por medio del flipping o de la adecuación de las suites que están actualmente, donde vamos a lograr un potencial de valorización cuando las suites sean reconstruidas, vamos a tener una valorización totalmente gratis, por así decirlo, y mejor aún que eso prácticamente no pasa, es una continuidad de los ingresos durante la fase de construcción. O sea, a ver, yo creo que todo esto nació, pues nosotros nos debemos... Yo creo que esto se ve esta vez y no se vuelve a repetir prácticamente, era muy... Sí, pues, digamos que es muy eventual, en temas comerciales, pues básicamente uno pacta lo que las partes le pongan de acuerdo, pero nosotros nos debemos a la comunidad, Inverway se debe a la comunidad. Ahorita tocabas un tema del historial de los proyectos que ha adquirido Inverway, como Living, como Multifamily, donde nosotros con la comunidad escuchábamos o digamos teníamos presente venga, ¿cuándo empezamos la operación? ¿Cuándo empieza? Eso es lo que mira acá el inversionista, yo voy a comprar una propiedad sobre planos, ¿cuándo me entregan? ¿Cuándo empieza a generar ingresos? ¿Cuándo empiezo a tener la rentabilidad? Digamos que con todo ese historial de conversaciones, el trabajo tuyo, lo que te concentraste por un buen tiempo es, venga, ¿yo cómo puedo engranar todas estas cosas? Cuando digo engranar es, ¿cómo puedo garantizarle al inversionista que efectivamente se está adquiriendo un inmueble? ¿Cómo puedo garantizarle al inversionista que por la adquisición del inmueble puede obtener una renta en el menor tiempo posible? Inmediata. En este caso, correcto. ¿Cómo puedo garantizar además que la unidad inmobiliaria que está adquiriendo va a tener una plusvalía? Nosotros siempre hablamos de una plusvalía en este megaproyecto y es simplemente, se los traduzco. Si nosotros compramos hoy una suite hotelera en una casa amarilla, vale X pesos. ¿Cuánto puede valer una misma unidad o una suite hotelera en el proyecto que se quiere desarrollar? Yo creo que sí hay una valorización. Y no se va a sacrificar ni tiempo, ni rentas, ¿cierto? Eso está protegido por un contrato de arrendamiento con la constructora. Entonces digamos que cómo fue ese acercamiento, digamos, de Sebastián y desde lo jurídico y lo financiero, tratando de engranar todo esto, es acercarnos a un desarrollador del proyecto, hacerle una debida diligencia, verificar todos los requisitos que ya expusimos, que efectivamente el lote tuviera ese objeto de desarrollo y que fuera de la constructora, ¿cierto? Yo creo que es punto 1. 2, dentro de los requisitos de la negociación que tuvimos es, ¿por qué no me habilita unas suites hoteleras desde ya, mientras que usted logra las condiciones de viabilidad que ayer las tocamos y si quieres ahorita las repetimos en todos los proyectos tienen que haber unas condiciones de viabilidad para yo poder explotarlas comercialmente o turísticamente, ¿cierto? Poder tener una rentabilidad inmediata para poder distribuir a mis inversionistas. ¿Cómo hacer que mientras que el desarrollador ejecuta o hace todos los trabajos de construcción, yo no le freno, digamos, esos ingresos a mis inversionistas y nos encontramos esta oportunidad? Yo creo que es una oportunidad valiosa, escasa en el mercado, donde encontramos que yo tengo la tenencia y la explotación de unas suites ya existentes, obviamente con las adecuaciones que se han tenido que hacer y todo para poder, digamos, maximizar esa rentabilidad a lo que se pueda, para obtener una renta inmediata para distribuir a mis inversionistas. ¿Cómo puedo hacer partícipe a mis inversionistas de esas mismas suites en un proyecto exitoso, en un proyecto, digamos, de alto impacto en la zona? Como lo has dicho, pues es un proyecto donde por POT ya no, digamos, ya se tiene restringidas el tema de licencias hoteleras en esta zona, digamos, que del poblado, entendiendo que esta zona es, digamos, predominantemente residencial, ¿cierto? Y cómo hacemos para que mientras el constructor ejecuta su obra, que pueden ser 12, 15, 18, 24, 36 meses, no sé, ¿cierto? Dependiendo de contingencias, de todo, yo no les freno los ingresos a mis inversionistas. Entonces logramos engranar todo eso, obtener la tenencia de los inmuebles para explotación inmediata, hacer parte del proyecto inmobiliario, pues porque obviamente me necesita el constructor para yo poder aportarle o entregarle estas suites a una construcción. Y mientras tanto, mientras la construcción,
el constructor, vía contrato, y eso está pactado en los contratos que tenemos celebrados con el constructor, él se compromete a costo del proyecto, ¿cierto?, a entregarme una rentabilidad. ¿Cuál rentabilidad? Pactamos que fuera un promedio entre los meses de estimaciones de las rentas durante el tiempo que lleve a cabo la construcción, y que al final me entregue con escritura registrada, es decir, con matrícula inmobiliaria independiente, 1, 2 y hasta 8 suites, pues que digamos que es el cupo inicial que tenemos hablado con la constructora. Ahí hay un tema muy importante en eso que acabas de tocar, y era la fase inicial que había en ese proyecto, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos acá, es importante aclarar, primero que todo, nosotros como Inverwi no somos los constructores, por ende, ahorita nos explicas que no hay un tema de responsabilidad, no hay un tema de riesgo, porque nosotros no somos constructores. Inicialmente, lo que hicimos fue, nosotros no compramos la casa, nosotros lo que compramos fue una suite, y este desarrollador también había comprado el otro porcentaje de la casa, por así decirlo, que en la primera fase lo que se iba a hacer era remodelar la piscina, cambiar color, organizar todo, y ya entra una fase donde nos da un valor agregado y una plusvalía de poder obtener todo eso que acabas de decir. Se va a ver, y eso pues es una oportunidad que sale a raíz de que logramos entrar, ¿cierto? Claro. Yo pienso que por más, es que si el por más alianza que haya, todo le un negocio, ¿ves? Nosotros somos valiosos para la desarrolladora porque ya no logramos entrar desde el principio, si no, ese es el sentido de una alianza, ¿cierto? No solamente tener resultados positivos para uno, sino para otro. Yo no sé hasta dónde hubiera sido el alcance del constructor, en este caso el INDEVE, si no hubiera tenido un aliado como Inverwi inicialmente, pues seguramente hubiera tenido que comercializar el proyecto de manera tradicional. ¿Cómo es tradicional? Y esto complementando la fase introductoria pues, que teníamos acá es, tiene que salir unas preventas, ¿cierto? Unas preventas de un proyecto en planos, seguramente no en el alcance que hoy el megaproyecto está, ¿cierto? Incluso, lo hablaba ahorita, puede que incluso lo hubiera dejado como el activo teórico que tenía. Ese era el plan inicial, ¿cierto? Ese era el plan inicial, y a raíz de que entra y nos pone sobre la mesa. O sea, acá en pocas palabras estamos teniendo el beneficio que todo inversionista quiere tener cuando invierte en propiedad raíz. El proyecto de multifamily, el proyecto de living, los demás proyectos de construcción, nosotros como inversionistas, nosotros como comunidad invertimos, y nos tocó esperar 12, 15 meses mientras que se desarrollaba el proyecto, sin generar rentas, con un alto riesgo porque realmente no estábamos involucrados o al tanto de todo lo que estaba pasando, éramos un cliente más. Yo creo que ese es, digamos, el sentido de la alianza que quisimos buscar y que, pues, digamos, afortunadamente encontramos. Lo que dijimos inicialmente, ser constructores sin ser constructores, ¿verdad? Y meternos en todo ese doble clic, en el tema de responsabilidad, en todo ese tema que es algo muy complejo. Yo quiero que todo el mundo nos entienda y vea a Inverwi con la alianza comercial como un cliente normal. Nosotros somos un cliente más para el level, dentro del cual tenemos unas condiciones especiales que siempre les hemos dicho, costos de la propiedad, costos, prioridad de entrega, incluso pues, tocando eso, las veces que tenemos ayer en el webinar, alguien decía, es que la reubicación va a incluir mejoras, vamos a tener balcón y las suites, ¿cierto? O sea, no es lo mismo tener lo que dices, 3, 4, 8 suites en una casa amarilla a tener un megaproyecto que va a ser un ícono en la ciudad de Medellín. O sea, acá estamos pues donde vas a tener servicios integrados, donde vas a contemplar rentas a través de restaurantes, locales comerciales abajo, donde vas a converger entre vivienda y hotel, donde pues digamos que los beneficios son muchos, que tener 3 suites aisladas en una casa, que pues digamos que las 3 suites, y no las quiero desprestigiar, las 3 suites aisladas se pueden rentabilizar, todo. Yo creo que aquí tratamos de darle pie o engranar, vuelvo y digo, a todo esto, ¿cierto? Todo esto. Pero lo que te decía ahorita es, el constructor sin la alianza, pues no sé si hubiera encontrado un tercero o no, pero pues yo creo que le hubiera dificultado o eventualmente hubiera simplemente pedido esa licencia de remodelación, remodela el hotel y se basa en... Por remodelar el 70% de él y nos deja las 3 piezas nosotros retiradas en eso, ¿cierto? Algo que es muy normal. Genial, Sebas. Entonces, acá en el plan de mitigar riesgos, ¿cierto? Como toda inversión de riesgos, nosotros el objetivo es mitigar riesgos, velar por la confianza que ha tenido la comunidad que tiene con nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos un tema muy importante y es lo que decía anteriormente, Inverwi no es la constructora, Inverwi no es el propietario de todo el lote, solamente es propietario de las 3 suites, ¿cierto? Entonces ahí no hay un tema de responsabilidad directa ni indirecta. Y lo otro, en caso hipotético, porque todo uno tiene que estar preparado para todo, en caso hipotético de que exista algún incumplimiento, alguna falla de la constructora, ¿cierto? Obviamente Inverwi y la comunidad cuenta con el respaldo nuestro, quiero que les cuente con el respaldo nuestro en caso de incumplimiento que nosotros iríamos detrás. Pero yo creo que el respaldo no solamente empieza cuando falle el constructor, ¿cierto? El respaldo ha sido desde el principio, desde inicialmente la vía de diligencia, como lo decíamos ayer, nosotros de cara a la alianza nos volvemos un auditor, por llamarlo así,
del constructor, donde básicamente, y esto pues ahorita medio lo tocaba, yo creo que es un buen momento para terminarlo, el constructor solamente va a iniciar obra cuando cumpla unas condiciones de viabilidad del proyecto, y eso lo hablábamos ayer. Es muy importante que estás diciendo, que nos preguntan mucho cuánto tiempo van a operar las suites, ¿cierto? En este momento es una casa, un hotel que funciona, que las suites ya están listas, todo, vamos a operar hasta ese punto, ¿cierto? Hasta ese punto se le va a sacar todo el provecho. Y esto volviendo a lo que hablamos, es aproximadamente 10, 12 meses. A esa diferenciación de ventas o de desarrollo de proyectos, todos los desarrolladores de proyectos están sujetos a unas condiciones de viabilidad. ¿Cuáles son las condiciones de viabilidad? Que tenga un cierre financiero. ¿Cómo logra un cierre financiero? Básicamente es que el constructor determine que tiene la plata para costear los costos directos del proyecto. Costos directos significa la obra, ¿cierto? ¿Qué más necesita? Una condición técnica. ¿Cuál es la condición técnica? Que ya tenga la licencia ejecutorial, que tenga todos los diseños estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, de seguridad, incendio, incluso hasta estudios de movilidad, no sé si pedirán en este caso, algunos lo exigen. Todos esos estudios, eso se llaman los costos indirectos en el desarrollo de un proyecto, los tiene que asumir el constructor y también me los tendrá que determinar a mí. Y tres, pues obviamente que tenga una acogida comercial el proyecto. Ningún constructor desarrolla un proyecto si no hay acogida, si no tiene ventas, ¿cierto? Incluso así lo vaya a dejar para propiedad única, pues también tiene que tener un apetito de rentas, de arrendamiento, todo. ¿Cómo nos volvemos auditor nosotros? Hombre, a mí el constructor, cuando me determine la viabilidad de esas condiciones, me las tendrá primero que demostrar, ¿cierto? Me tendrá que entregar todos los soportes, incluso verificadas por auditoría, pues auditoría no, por interventoría, que por ley ellos tienen la obligación de contratar un interventor técnico. Solo hasta ese momento yo accedo a soltar, digamos, las suites. Eso es bien importante, ¿cierto? Y quiero que la comunidad entienda eso, ¿cierto? No es que las suites estén en riesgo, que estén en el aire, no, o sea, estos momentos se van a operar hasta ese punto de viabilidad. En ese punto de viabilidad, ahora acabamos de hacer una reunión con el desarrollador y tenemos pues ya mapeado y ya les manifestamos y ya quedó pues obviamente en una acta donde nosotros vamos a garantizar y a proteger todo ese activo, todo ese patrimonio, que es nuestra obligación, ¿cierto? Hay diferentes mecanismos. Eso complementa lo que decías ahorita del respaldo que como ven, yo les decía que no solamente el respaldo empieza en caso de incumplimiento, sino durante toda la ejecución. En el webinar de ayer, digamos que quisimos oírlos, quisimos abrirlo no solamente a responderles preguntas, sino tener en consideración todas, digamos, las preocupaciones que les estaban generando. Solicitamos una reunión de urgencia con la constructora y les planteamos que en el momento en que me determinen la viabilidad del negocio, es decir, que me cumplan estos tres requisitos técnico, comercial y financiero, el constructor se va a obligar a entregarme en una hipoteca en primer grado sobre la totalidad del inmueble que le pertenece a Inlevel, en este caso, donde yo creo que un acreedor en primer grado, donde garantice que los recursos producto de estas tres suites, o digamos que las tres suites, me las va a ejecutar. Y si no, ahí sí vamos a lo que decías, ¿cuál es el respaldo de Inverbi? Pues hombre, tendremos que salir a ejecutar los contratos, no solamente... Las pólizas también, él como constructor tiene que tener unas pólizas y pues directas, porque hay una ley pues que lo obliga a tener unas pólizas. Por ley, lo tocamos ayer, todo constructor del desarrollo va a tener que hacer una póliza de responsabilidad civil extracontractual, que básicamente es, si él le causa un daño a un tercero, por ejemplo, si le cae un ladrillo al vecino, él es el que responde y tiene un seguro, ¿cierto? Si le cae un ladrillo inclusive a un carro o, digamos, hay un incidente con alguna persona, también entraría eso. Una segunda póliza de todo riesgo y construcción. ¿Qué significa todo riesgo y construcción? Hombre, tembló, un terremoto acá y nos destruyó, digamos, lo que teníamos construido, que si una aseguradora entraría a pagar los perjuicios que eso se genera, ¿cierto? Y tres, muy importante, él con sus grupos de trabajo, con sus proveedores, con todo, tendrá que pedir pólizas de cumplimiento, donde incluso estamos analizando desde la perspectiva de las aseguradoras si a nosotros como un comprador nos pueden dar entrada en la misma póliza, como un beneficiario de la póliza de cumplimiento, que yo creo que puede ser factible. Eso aunado, pues, sumado al tema de la hipoteca, yo creo que respalda muy bien, digamos, la... Ahí está también por ser más de 5 unidades, está el tema de la póliza decenal o el seguro de enajenador. Pero la póliza decenal, Sebas, aplica, es para riesgos estructurales desde el momento que entregan. Entonces, digamos, súper buen apunte es, a mí ya me entregaron, a mí ya me escrituraron, yo tengo una cobertura por 10 años adicionales. Eso es basado pues, en la ley de vivienda segura, que se conoce, pues, si toco algún tema que se llama la ley anti-space. Básicamente, cubriendo lo que pasó con Space es que para cuando los compradores, si aquí hay una falla estructural, se cae o hay que hacer una repotenciación, esa fiducia, no, ese seguro entraría a responder.
yo vuelvo y toco el tema, me devuelvo un poquito, Sebas, ¿qué pasa si incumple con el constructor? Pues yo creo que con todas estas herramientas, llámese contratos de promesa de compraventa, donde yo, digamos, estamos, digamos, adquiriendo una propiedad por un proyecto. Dos, el tema de la hipoteca, donde yo no solamente soy un comprador, sino que ya soy un acreedor de primer grado. Cuando esto sin tener responsabilidad. Yo no soy constructor, yo soy un acreedor de primer grado, ¿cierto? Entraría a responderme, nos toca, digamos, como Inverwi, digamos, asumir esa carga. Intermediario entre todo ese proceso. Más que intermediarios, yo creo que somos garantes de ir a buscarle cómo el constructor va a resarcir sus daños, me va a pagar mi inversión, con todos estos elementos jurídicos que tenemos para ir ante vías judiciales y demás, a que nos paguen, digamos, primero con nuestro capital, nuestra inversión, y segundo con los beneficios que eventualmente... Que ahí toma mucho valor agregado, lo que les decía ayer que me preguntaban por qué habíamos escogido esa desarrolladora constructora, y es lo que nos permite entrar y hacer parte y enterarnos de muchas decisiones que se toman en el proceso de la construcción, ¿cierto? O sea, en el día a día, en el mes a mes, poder entender las actas que está pasando y no coger y de pronto enterarnos tarde de cualquier dificultad, sino en el momento, ¿cierto? Que es algo que nos genera un valor increíble, ¿cierto? Nosotros cuando vamos a otra constructora yo le digo, venga, estos son clientes más, no me vengan a meter las narices acá, ¿cierto? Y nos van a ver a mí muy metido en eso, donde va a estar saliendo mucho, les va a estar compartiendo qué está pasando, qué se ha hecho, ¿cierto? Que el objetivo no solamente es una inversión como tal, sino lo que hemos querido desde Inverwi inicialmente, es entrar al mundo de la construcción mitigando riesgos, generar toda esa plusvalía, toda esa ganancia, sin entrar a todo ese doble clic que la construcción es de alto riesgo, ¿cierto? Sí. Eso es el tema. Bueno, yo creo que con eso ya abarcamos todo. Me gusta dejar claro que pueden escribir al WhatsApp 322-533-0303, pueden pedir un espacio virtual donde se pueden reunir con nosotros dos, con el abogado, pueden venir a las oficinas previa cita, ¿cierto? Para resolver las dudas, las inquietudes, lo que quieran, el doble clic. El objetivo es transmitir esa tranquilidad, esa confianza que tenemos, esa seguridad en el proyecto. Estamos completamente seguros. O sea, para mí realmente esto no es un proyecto más, esto es algo que seguro, como todo lo nuevo, causa dudas, inquietudes, algo nuevo, pero esto va a ser, la vamos a romper con esto, comunidad, estoy completamente seguro. De acuerdo, yo creo que la invitación es que compartan esa seguridad sí, esas garantías, esa tranquilidad que tenemos hoy nosotros en la inversión en este proyecto, que disfruten de las rentas inmediatas, pues después me digo, eso es inusual en el mercado inmobiliario, en proyectos futuros donde reconozcan a uno como comprador, que el constructor le pague. Pero yo creo que es muy eventual, que disfruten eso, que nos acompañen durante toda esta fase de desarrollo, preguntas que tengan, pues yo creo que estamos nosotros e incluso el equipo del constructor o del desarrollador para resolverles, sean preguntas comerciales, jurídicas, técnicas, de mercado, de ubicación. Exactamente, la idea es que hagan parte como comunidad, no solamente como inversionistas, sino que se pongan en papel y saquemos esto adelante como todos, ¿cierto? Nosotros no estamos viendo la desarrolladora y la constructora como una más, sino como de la familia, donde vamos a trabajar en conjunto, les vamos a ayudar, vamos a apoyar, que entre todos le hagamos fuerza a este proyecto, que entre todos nos preocupemos, que nos duele y que saquemos un beneficio, primero que todo económico, pero que entre todos como comunidad, estoy seguro que en esta comunidad de personas se pueden sumar de diferentes formas y que logremos sacar esto, pues, como dijimos, a otro nivel.